Hace más de 500 años, un monje alemán desafió el sistema religioso más poderoso de su tiempo. Su nombre era Martín Lutero, y con un martillo y un pergamino clavó en la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis. Al hacerlo, nunca imaginó que este acto cambiaría el cristianismo para siempre. Lutero no buscaba fundar una nueva religión, sino volver a las raíces bíblicas, a lo esencial del Evangelio. De ese movimiento nacieron 5 principios que hasta el día de hoy siguen siendo el corazón de la Reforma protestante. Y estas son las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Y qué te parece si comenzamos con sola Escritura? Sola Escritura se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El propósito de la sola Escritura es proclamar que la palabra de Dios es la máxima autoridad en la vida del creyente. Y algo que tenemos que entender de la palabra de Dios es que la Biblia es su propio intérprete. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios ayuda también al creyente para poder entender y comprender lo que Dios quiso comunicar en ese mismo instante. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que las Escrituras no son asunto de interpretación personal. No tenemos que decir, por ejemplo, este pasaje de la Biblia para mí significa esto, y tal vez otra persona diga, bueno, para mí significa el otro, y decir que las dos son correctas. Tal vez las aplicaciones puedan variar, pero ese texto significa lo mismo para nosotros hoy en día que para la audiencia original. Una cosa que tenemos que entender es que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Salmo 119, 160 nos enseña y nos dice que la suma de su palabra es la verdad. No es solo una parte, no solamente una porción, no solo el Nuevo Testamento, sino toda la palabra, toda la Escritura es la verdad. La importancia de la sola Escritura nos ayuda a nosotros como creyentes a no ser desviados hacia doctrinas falsas. Y en el tiempo de Martín Lutero ayudó a poder salir de tradiciones y prácticas que no eran conforme a la palabra de Dios. Y con esto quiero ir a la siguiente sola, que es sola fe. Esta sola es parte esencial de la Reforma, porque nos dice que solamente por fe tú y yo somos salvos. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 3 versículo 20 lo siguiente: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos mostrarnos justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues hemos pecado todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Tú y yo somos salvos. Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. En el tiempo de Martín Lutero se pedían cosas como pagar indulgencias, cumplir con ciertas tradiciones, hacer ciertas penitencias para encontrar la salvación. Pero la Biblia nos enseña completamente lo contrario. Toda esta enseñanza la podemos resumir en un solo versículo.
porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Que es por gracia, que es por medio de la fe, que es un don de Dios y que no es por obras. Por tanto, nadie puede gloriarse. Y con esto quiero presentarte la siguiente sola. Sola gracia. Esta sola caracteriza al cristianismo verdadero, porque en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis. Ahora, para entender esta sola, necesitamos conocer lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y qué nos enseña este versículo? Lo primero es que no hay justo ni siquiera uno. Lo siguiente es que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínate, nadie busca realmente a Dios. No hay nadie que pueda tener un mérito para encontrar la salvación de Dios. Pero ¿sabes? Tenemos un Dios tan grande en misericordia, tan amoroso, que Él ha dado a su Hijo Jesús y por gracia nos ha dado la salvación completamente gratis. Tú y yo no la merecíamos, pero Dios nos hace dignos y nos hace justos a través de Jesucristo para poder tener esta bendición. Entonces debemos entender que la gracia de Dios es el atributo que nos concede lo que no merecemos. Tú y yo no merecíamos una salvación tan grande, pero sabes, Él nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesús para morir por ti y por mí. La salvación de Dios era tan cara que sabía que nadie la iba a poder pagar, por eso la hizo gratis. Y con esto pasamos a solo Cristo. Para mí, esta sola es la que más me gusta, porque muestra que solo a través de Cristo es que tenemos salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Martín Lutero buscó este principio porque en su tiempo la Iglesia Católica no terminaba de confirmar que la salvación era solo por Cristo. En el punto 95 del Catecismo Católico enseña que la tradición, las escrituras y el magisterio contribuyen para la salvación del creyente. Ahora, para esto, Jesús dijo de manera categórica que Él, solamente Él, era el único camino. Él era la verdad y era la vida en el cual tú y yo podemos venir al Padre solo a través de Cristo. Y en Él podemos encontrar salvación. Quiero decirte algo, no hay ninguna tradición, no hay ninguna institución religiosa, incluso protestantes o evangélicas, que puedan ayudarte o contribuir para tu salvación. El único que contribuye para tu salvación se llama Cristo Jesús. Así que corre y pon tu fe en Él. Los reformadores tuvieron que pelear contra ese trasfondo religioso donde Cristo había perdido el terreno como el único camino al Padre y como único intermediario. Pero ahora tú y yo conocemos la verdad, y la verdad es que Jesús es el único que intercede por nosotros. Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. La salvación, según Jesús, era lo siguiente. Él siempre expresaba las siguientes palabras, como por ejemplo: vengan a mí, síganme. El que permanece en mí, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow, esto es lo que nos enseña Juan capítulo 3, versículo 36. Y nos revela lo que estaba en el corazón del Padre, que la única manera de venir a Él era a través de su Hijo Jesús. Y con esto quiero darte la última sola. Solo a Dios la gloria. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 11 lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tu vida y mi vida debe de ser para la gloria de Dios. Esta sola es la consecuencia de las demás solas. Cuando tú has creído en Jesús y pones tu fe en Él, tu mentalidad, tu perspectiva, tu criterio cambia. Y ahora ya no haces todo con un deseo personal, con un propósito personal, sino que ahora todo lo quieres hacer para la gloria de Dios. Esto se trata de atribuir todo a Dios. Como por ejemplo, la salvación viene de Él. La Biblia nos enseña la salvación es del Señor. Por eso te quiero invitar a que tu vida glorifique al Señor. Tu vida está haciendo esto. Quiero dejarte esto de tarea, que de hoy en adelante tu vida sea una vida Dios-céntrica, que todo gire alrededor de Dios. Que Dios te bendiga.